Falla estructural. La falla estructural es una deficiencia del pavimento, la cual genera instantáneamente o posteriormente una reducción en la capacidad de carga del mismo. En una etapa más avanzada, la falla estructural genera obstrucción generalizada del pavimento, a la que se le asocia el nivel de servicio. No necesariamente la falla estructural es instantánea, ya que la obstrucción generalizada se produce por la incapacidad del pavimento de soportar las cargas del proyecto. Las fallas estructurales se pueden clasificar según el elemento estructural donde se originan. Es por eso que tenemos fallas atribuibles a la carpeta asfáltica, fallas originadas en la interfase, lo cual es un mal acoplamiento entre la capa base y la carpeta asfáltica, falla originada en las bases, subbases o subrasantes, lo cual es una consecuencia de la inestabilidad de una o varias capas. También tenemos las fallas funcionales. Las fallas funcionales es una deficiencia del pavimento para proveer una superficie segura, confortable y económica para los vehículos. Esto va a pensar a que la falla funcional está bastante asociada al valor del índice de servicio, el cual toma en cuenta los siguientes aspectos: ondulaciones longitudinales, deformaciones transversales, textura de la superficie y porcentaje de bacheos y áreas reparadas. Por otro lado tenemos el mantenimiento. El mantenimiento se clasifica en mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo son actividades realizadas para proteger el pavimento y detener su deterioro. Por otra parte, el mantenimiento correctivo son actividades que se emplean para corregir fallas específicas del pavimento o áreas deterioradas. El mantenimiento también lo podemos clasificar en mantenimiento menor o mantenimiento mayor. El mantenimiento menor son aquellas acciones que se emplean para corregir fallas, mejorar su calidad y controlar la rata de deterioro. Las actividades de mantenimiento rutinario son obligatorias y deben iniciarse apenas el pavimento presente los primeros síntomas de falla. Una vez la condición del pavimento tenga un grado alto de deterioridad, las actividades de mantenimiento menor se van a volver ineficientes y muy costosas, ya que difícilmente mejorarán la integridad de la vía y va a provocar tener una vía defectuosa a un muy alto costo. Entonces, el nivel de calidad de la vía y el valor de costo de las acciones de mantenimiento menor son un indicador de que la vía ya necesita acciones de mantenimiento mayor. Entre las acciones de mantenimiento menor tenemos los bacheos, el sellado asfáltico localizado, la nivelación localizada y el fresado y texturización localizada. Los bacheos son las acciones más comunes de reparación de fallas de pavimento. Se conoce generalmente como un bacheo a la remoción y reposición de áreas severamente dañadas o al relleno de huecos producidos por disgregación. Así también se utilizan los bacheos para reparaciones estructurales manifestadas por grietas del tipo piel de cocodrilo de severidad regular alta, por abollamientos profundos, grietas deslizantes o fallas localizadas como grietas, huecos o hundimientos. Algunas empresas clasifican los bacheos como permanente o provisional. Entiéndase por bacheo provisional aquellos generalmente usados de emergencia debido a que por factores climatológicos o por transporte de equipos o materiales no pueden ser reparados de forma permanente. Se acepta que su duración sea corta y que en poco tiempo se debe realizar una reparación permanente. Los bacheos permanentes son normalmente acciones de mantenimiento menor del tipo correctivo o preventivo, o también por acciones preparatorias para actividades de mantenimiento mayor. Una bacheo provisional puede durar de días a semanas, mientras que un bacheo provisional debe durar de meses a años. Los bacheos provisionales deben reducirse en lo posible debido a que por su corta duración tienen un alto costo.
En el presupuesto de la obra, los materiales abarcan alrededor de un 30% del total de la obra, mientras que lo que abarca más del 50% es el traslado de equipos y materiales, la mano de obra y los controles de tráfico. Es por esto que hacer bacheos permanentes de calidad es altamente beneficioso, debido a su duración en el tiempo y el aprovechamiento del tiempo, ya que se pueden ir corrigiendo nuevas áreas en vez de estar reparando por segunda o tercera vez una reparación hecha defectuosamente. Se aconseja que las reparaciones se hagan en condiciones climatológicas favorables, como es la época seca. Los tipos de bache. Entre los tipos de baches tenemos el bacheo de emergencia. Consiste realmente en rellenar huecos con mezcla asfáltica en frío o en caliente y eventualmente concreto Portland, materiales granulares, entre otros. Esta actividad requiere poca o ninguna acción preparatoria, aunque de ser necesario, el lavado y el secado son altamente recomendados. Debe compactarse de la mejor manera usando equipo de compactación, pistones de mano o neumáticos de un vehículo cargado. La duración de este bacheo dependerá en gran parte de su buena compactación. También tenemos los baches de superficie. Estas acciones no requieren remoción del pavimento. Consiste en sellar mediante un riego de adherencia y mezcla asfáltica en frío o en caliente áreas localizadas que presenten agrietamientos, hundimientos, deformaciones o disgregación. El procedimiento consiste en limpiar el área, agregar el riego, expandir y compactar con espesores entre 2 y 4 centímetros. Bacheo de carpeta. Este tipo de bacheo considera la remoción total o parcial de la capa asfáltica de la zona tratada, la limpieza y conformación, de ser necesaria, de la superficie de apoyo, la aplicación de un riego de adherencia, el cual puede omitirse en algunos casos según el criterio del ingeniero, el relleno y compactación de la mezcla asfáltica en el área de reparación. La remoción debe efectuarse con martillos de aire comprimido o con sierras de disco con el fin de hacer el menos daño posible al pavimento adyacente, brocales, lunetas y otros elementos de la vía. El área a tratar debe ser rectangular o cuadrada y con paredes verticales. Es importante que la mezcla asfáltica tenga una buena compactación, siempre y cuando cumpla también con las especificaciones de calidad de la norma de construcción para la mezcla que estemos utilizando. Se recomienda no compactar capas de mayor de 10 centímetros de espesor. El espesor de la última capa del relleno, sin compactar, debe superar el 25% al pavimento adyacente compactado. Esto con el fin de garantizar una óptima densidad una vez que se compacte y el área reparada quede ligeramente por encima de la superficie adyacente. La transición de los bordes del bache debe estar bien nivelada con el fin de evitar molestias en el tráfico. Con pistones de mano generalmente no se logra el objetivo deseado. Es por eso que se recomienda el uso de equipos óptimos para el trabajo. Bacheo profundo. Se refiere a la remoción y reposición de la capa asfáltica, la base y la subrasante. En cuanto a la capa asfáltica, se procede, como se mencionó, en el bacheo de carpeta. La remoción de base, subbase y materiales de la subrasante se hará cuando no se encuentre una superficie sólida en la cual apoyarse. Esto es debido a exceso de humedad, mala compactación, contaminación o materiales de pobre calidad. En este caso, debe removerse y reemplazarse el material inadecuado. Estas acciones deben ser autorizadas y supervisadas por un ingeniero, ya que en algunos casos las soluciones son diferentes a las de remoción y reposición. En cuanto a la reposición de materiales, debe usarse uno de alta calidad, como piedra picada o integrales de cantera, los cuales ofrecen calidad, uniformidad y fácil control. Las gravas y granzones son recomendables
en vías de menor importancia, siempre y cuando ofrezcan una calidad adecuada y tengan ventajas económicas importantes. Para bacheos pequeños y espesores menores de reposición de base se recomienda la mezcla asfáltica para todo el espesor de la capa. Es importante que la superficie de apoyo sea adecuadamente conformada y compactada. Los materiales de reemplazo deben ser compactados al menos al 95% de su densidad máxima seca y en capas no mayores a 15 centímetros. En algunos casos, debido a la dificultad constructiva del riesgo de adherencia o a la imprimación de bacheo, estos pueden omitirse siempre y cuando no afecten el comportamiento del bacheo. Las actividades de mantenimiento mayor son aplicadas a un tramo de la vía o a una sección importante de la misma. Estas son actividades programadas y ejecutadas para el mejoramiento sustancial del pavimento. Estas se pueden clasificar en efectivo y correctivo. El mantenimiento mayor efectivo es el que se aplica a vías que aún no llegan a una condición crítica, es decir, que se encuentran todavía dentro de la zona óptima de rehabilitación. El mantenimiento mayor correctivo es el que se aplica a las vías que están con un nivel de servicio por debajo de un nivel aceptable desde el punto de vista funcional o si presentan un debilitamiento estructural. Una de las principales actividades para mantenimiento y rehabilitación de los pavimentos es la construcción de capas asfálticas, en especial con mezclas en caliente. Las capas de nivelación son aquellas que son requeridas en las vías donde la deformación permite la elevación de la rasante. Estas capas son de espesor variable y son extendidas con un equipo finisher, dotado de implementos y accesorios especiales. Dependiendo del caso, se pueden colocar previo a otra capa o para que funcione simultáneamente como nivelación y refuerzo o como nivelación y sellado. Es común encontrar esta capa con espesores de 2 a 4 centímetros, si se quiere para que protejan una superficie envejecida, para mejorar la calidad del rodamiento o para que aporten resistencia al deslizamiento. Uno de los objetivos de las capas de nivelación es que permita la construcción de una capa de refuerzo con espesor constante, para mejorar su calidad y para facilitar su construcción. Capas de refuerzo estructural. Un pavimento requiere la construcción de un refuerzo estructural cuando las cargas que soporta superan a la resistencia inicial de diseño. En estos casos se dice que el pavimento ha fallado estructuralmente y se requiere un refuerzo para que soporte futuras cargas. Esto mejoraría sustancialmente su condición funcional. Hay ciertas consideraciones que se deben tomar cuando se va a repavimentar. Por ejemplo, se pueden conseguir espesores de 4 a 6 centímetros, pero también se puede requerir más de 10 centímetros, lo que afectaría la elevación de la rasante, afectando brocales, aceras, islas y defensas. Y también se puede disminuir la altura libre de los pasos inferiores. También se presentan ciertas ventajas, como se mencionó anteriormente, se mejora la condición funcional. De igual forma, se reducen los costos de mantenimiento menor y se reducen las molestias en tránsito, ya que este es un método bastante conocido y no requiere de un periodo largo de espera para volver a entrar en funcionamiento. Fallas en los pavimentos flexibles. Las fallas en los pavimentos flexibles son de dos tipos, de superficie o estructurales. Las superficiales son los defectos en la capa de rodamiento debido a fallas de la capa asfáltica, que no guardan relación con la estructura de la calzada. Y las estructurales son los defectos en la capa de rodamiento debido a fallas dentro de la estructura del pavimento, en una de sus capas constitutivas, que debe resistir las solicitaciones combinadas del tránsito y del factor climático regional. Entre las fallas de los pavimentos flexibles tenemos las deformaciones, que pueden estar comprendidas en asentamientos, tanto longitudinales como transversales, en baches, abultamientos o desplazamientos de bordes. Tenemos las fisuras y grietas, en las que se encuentra la piel de cocodrilo que describiremos posteriormente, las lengüetas, las rectilíneas, tanto longitudinales como transversales. Los desprendimientos, que se componen de ojo de pescado, pérdida de película ligante, descascaramiento, pérdida de agregado o de cabezas duras. Otras fallas en los pavimentos flexibles son los afloramientos, el afloramiento de agua, el afloramiento de ligante y el afloramiento de mortero. Los huecos son depresiones localizadas del pavimento, generalmente de forma circular o parecida a ella. Causa posible: drenaje subterráneo insuficiente, contaminación y heterogeneidad de las capas del pavimento, así como densidad local insuficiente.
El criterio general de reparación es ejecutar un parche removiendo los materiales inadecuados y, si el tránsito no lo permite, ejecutar una renivelación sistemática con concreto asfáltico. Falla de borde: corrimientos y distorsiones de la capa asfáltica en los bordes del pavimento. Causa posible: falta de adherencia por la capa de rodadura, falla de contención por parte de las bermas, tránsito pesado o contaminación de las capas granulares. Criterio general de reparación: reconstrucción de las partes afectadas y construcción o reparación de las bermas de contención. Piel de cocodrilo: estas son fisuras y grietas interconectadas formando polígonos de tamaño variable, semejando una malla o piel de cocodrilo. Causa posible: cumplimiento de la vida útil del pavimento, pavimento estable sobre suprasante elástica, tránsito muy pesado para el espesor del pavimento existente, asfalto muy duro o de cantidad deficiente. Criterio general de reparación: construir una sobrecapa para proteger y para prolongar la vida útil del pavimento. Si se advierten insuficiencias de drenaje, se recomienda construir dispositivos para mejorar la situación y remover el material húmedo y reemplazarlo por uno más adecuado.